El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Alabemos con panderos, alabemos con salterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana de nuestro país, de nuestra nación Honduras. Bienvenidos a otra edición de su programa Honduras Posible. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país. Recuerde, estamos completamente en vivo a través de nuestra página Honduras Posible Pleca CECALS, y a toda la gente que nos sigue, muchísimas gracias a toda la gente que siempre está pendiente de este su programa. Así que hoy bienvenidos a otra edición. Hoy es jueves, nuestros jueves de personajes. Recuerde que estamos impulsando esta cultura basada en 4 aspectos fundamentales: legalidad institucional, emprendimiento. Hablamos de principios y de valores como esa base donde todo el entramado social debe sostenerse, y hablamos de métodos alternos para la solución pacífica de diferencias. Pero los días jueves hacemos un alto para poder tener aquí entre nosotros y traerles frente a nuestras cámaras a personas que por su influencia, personas que por modelar valores, personas por su alto recorrido, pastores, hemos tenido acá pastores, ingenieros, gente que aporta mucho a la sociedad en nuestro país. Les traemos acá para que podamos conocerles un poco y podamos inspirarlos. Así que hoy quiero darle la bienvenida a una persona muy especial. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Misionera Reformada allá en la ciudad de Villanueva. Es también reverendo, teólogo, maestro, educación primaria o secundaria. Primaria. Y bueno, vamos a seguir conociendo un poco más. Quiero darle la bienvenida y nos sentimos honrados de poder contar hoy con la presencia del pastor Óscar Jacobo Coello. Bienvenido a Honduras Posible, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Para mí también es de mucha bendición estar con ustedes, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones ya había sintonizado el programa y me habían hablado ya mucho del programa, y es una bendición estar esta tarde con ustedes. Espero que buenos comentarios. Gracias al Señor. Sí. Muy bien. Bueno, queremos conocerle un poco de sus inicios, queremos conocer de su experiencia. Decía hace unos minutos, maestro de educación primaria, y hablábamos incluso... Secundaria, trabajé en el colegio evangélico, sí. Secundaria. Y bueno, hablábamos hace unos minutos, me mencionaba de algunos alumnos que usted estuvo en sus tiempos. Fueron 18 años de servicio, de labor dentro del magisterio. Trabajé 3 en primaria y 15 años en el Instituto Evangélico Ana Dorotea Vector, más conocido como La Misión. Y bueno, mencionaba algunos nombres por ahí de personas sobresalientes que pasaron por sus aulas. Sí, Lorena Herrera, diputada, el hijo de Tomás Barahona, Mario Barahona, Jacobo Regalado, Roland Valenzuela, este muchacho Mario Fernando Hernández, que fueron... bueno, y actualmente está Ecónomo también, ¿verdad? Que está metido en la política, es diputado, Reinaldo Ecónomo, que también fue mi alumno. También pasaron por sus... Sí, pasaron por mis manos, los moldeé. ¿Están agradecidos ellos o estarán resentidos? Pues están agradecidos, ¿verdad? Un día me encontré con Reinaldo Ecónomo y le dice al ¿cómo se llama? El ingeniero Álvarez, Ricardo Álvarez. Le voy a presentar, le dice, a mi profesor, le dice, él me formó. En mis principios morales él me formó. Digo yo, ojalá no te vayas a portar mal como político, porque me vas a dejar mal parado, porque la formación de política no te la he dado. Bueno, interesante. Quiero volver un poquito hacia atrás, quizá no muchos años.
Usted viene de Villanueva. Villanueva, correcto. ¿Nació en Villanueva? Nací en Villanueva, sí. ¿Cómo fue su infancia? Le voy a contar, tuve ciertos problemas en mi infancia, ¿verdad? Porque los compañeros míos estaban en una escuela pública, y los compañeros míos, la mayoría era trigueños, y yo era bien blanco, ¿verdad? Bien chele, me decían. Entonces, por esa cuestión me ponían apodos, me pegaban, y yo tenía ciertos problemas porque eso me hacía que me apartara, me hiciera a un lado. Y resulta que un día reaccioné un poco violento y me peleé con un muchacho en defensa propia, y él sacó una herida. Entonces, por esa razón, mi hermana tuvo que traerme para la Escuela República de Cuba, aquí a San Pedro Sula. Y después de que yo era un alumno, no buen alumno, sino mal alumno, ¿verdad? Estaba entre los malos alumnos por los problemas que tenía. Los maestros nunca se interesaron tal vez en ayudarme, ¿verdad? Nadie se percató de lo que yo estaba pasando. Entonces, después de que yo era un mal alumno aquí en la escuela, en Villanueva, cuando vine a la Escuela República de Cuba, era el mejor alumno. A tal grado que la maestra que yo tuve en quinto grado, el año 1965, 66 fue, un día me fue a buscar a Villanueva porque quería verme. Y llegó específicamente a la iglesia donde yo estoy pastoreando y expresó esto. Yo no la miré, ¿verdad? Pero me contaron. Dijo, increíble, dice, ¿quién iba a decir que aquel alumno chelito de ese, ojos gateados, iba a llegar a ser un pastor? Dice, y ahora me impresiona estar en esta iglesia que él está pastoreando. Esa es una muestra de que ella me tenía mucho cariño, porque aún hasta ahora en día llegar, porque eso fue el año pasado que llegó a Villanueva a buscarme, ¿verdad? Entonces es una muestra que me tenía un gran afecto, porque fui un excelente alumno en la Escuela República de Cuba, tanto en el quinto grado como en el sexto grado, y ya después pasé al Instituto José Trinidad Reyes. Muy interesante. ¿Qué pasó en la adolescencia? Me contaba ayer por la mañana sobre... ¿Era una especie de revolucionario también? Sí, porque fíjese que yo pasé a estudiar al Instituto José Trinidad Reyes. Estando en el Instituto José Trinidad Reyes, cuando el Reyes era cerca del María Auxiliadora, estaban pegados. Entonces yo un día dije, no, yo quiero cambiar, pero aquí en el Reyes yo no voy a cambiar. Yo me voy a pasar a la misión. En aquel tiempo le decíamos la misión evangélica. Y dejé mis compañeros y me pasé al Instituto Evangélico a estudiar. Yo estaba estudiando comercio. En el Instituto Evangélico no había comercio. Pero yo sabía que si me metía a estudiar bachillerato, que siempre iba a estar en el mismo... Porque yo necesitaba compañeros que fueran diferentes. Y los bachilleres eran más informales. Los que estaban estudiando magisterio ya eran unas personas más serias. Y por eso me metí a estudiar magisterio. Pero ya cuando estaba estudiando magisterio me sentía mal, porque aquellos muchachos eran demasiado educados, demasiado formales, y eso no iba conmigo, ¿verdad? Pero no encajaba mucho. No encajaba. Y entonces yo quise pasarme a estudiar bachillerato. Y una compañera me dijo, no lo hagas, terminá este año en el magisterio, y ya el otro año, mira, si no te gusta, si no te adaptas, entonces te vas a bachillerato. Entonces así lo hice. Y al final me gradué de maestro y terminé aceptando a Cristo, estando en el colegio evangélico. ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenía cuando aceptó a Cristo? Tenía 19 años cuando acepté a Cristo.
porque recuerdo que escuché por primera vez que a los devocionales llegaba el reverendo Gregorio Romero a predicar, y tuve un maestro de Biblia que se llamaba don Antonio Figueroa, y específicamente él comenzó a hablar sobre el tema sobre escatología, la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, y eso me interesó, me llamó la atención, ¿verdad? Porque mi familia había sido católica, a tal grado que yo tengo una prima que es monja, ¿verdad? Y otra parte de mi familia, testigos de Jehová, y yo era bombardeado por todos lados. Pero al final, estando en el evangélico, era un excelente alumno en matemáticas, y mis compañeros me buscaron para que yo le fuera a dar clases antes de los exámenes. Y llegué a la casa de una compañera, me impresionó aquella paz que se respiraba en aquel hogar, la música cristiana que escuchaban, y solo vivía ella y la mamá en ese hogar. Eso me llamó la atención. Y quedé meditando, y cuando sentí la necesidad de aceptar a Cristo, yo la busqué a ella para preguntarle a qué iglesia ella asistía, porque yo quería ir a la misma iglesia que ella asistía, y me dice: me congrego en la iglesia evangélica y reformada, esquina opuesta a Undutel. Le digo: quiero ir a tu iglesia, pero para entrar ahí, ¿cómo hago? No, me dice, solo llegar y entrar, te sentás en cualquiera de las sillas ahí, de las bancas, y yo voy a llegar y te voy a buscar para que estemos platicando, y no te preocupes. Entonces entré esa noche, me senté en la segunda banca de atrás y escuché el mensaje del pastor Gregorio Romero, y esa noche yo acepté a Cristo. Fue algo rápido entonces. Algo rápido. El mismo día que llegué, ese mismo día acepté al Señor. Me dice que tenía 19 años. Es maestro. Hablábamos también que es teólogo, y vamos a hablar un poco también de eso un poco más adelante. Pero ¿qué soñaba de niño? ¿Cuáles eran esos sueños que usted tenía? ¿Lo que soñaba lo ha logrado o cambió de ruta en el camino? Bueno, yo deseaba ser un ingeniero civil, porque a mí me gusta mucho la construcción, y deseaba ser un ingeniero civil. Pero ya cuando yo estaba en la universidad, recibí el llamado del Señor, y fue un llamado no muy común. Yo estuve en una campaña de la Iglesia Bautista en Calpules, y vivía en la colonia Cecitrán, y esa noche me dejó el bus, y nos quedamos durmiendo en la casa de una hermana que se llama Amandita Santos, muy conocida aquí en San Pedro, la hermana Amandita. Y esa noche yo estaba soñando sobre un llamado, y esa misma noche escuché la voz audible del Señor, y me puso una visión. Y en la visión venía yo y sacaba a las personas que estaban vestidas de negro, las sacaba de un lugar y las trasladaba a otro lugar. Y entre todas las personas que saqué, yo conocí a una persona que era de Villanueva. Y el siguiente día que hablamos con el pastor y la hermana Mandita, le contamos, porque esa noche después de la visión, fue a las 3 de la mañana, fue algo tremendo. Yo me levanté a orar, le hablé a todos los muchachos que estaban allá, los hijos de Amandita, otros que me acompañaban, y fue algo impresionante. Entonces se levantó la mamá de Amandita, el esposo de Amandita, y se fueron a orar donde nosotros estábamos orando. Y después me preguntaron qué me había pasado, y yo les conté. Entonces platicamos con el pastor Gregorio Romero el siguiente día, y me dijo: no hay para dónde, es que el Señor te llama al ministerio, y te llama para Villanueva. Desde ese momento yo me fui para Villanueva, y se me hizo bien difícil
continuar los estudios porque el trabajo espiritual en Villanueva en ese tiempo era difícil. Solo habían 4 iglesias y habían iglesias que la gente las apedreaba, se burlaban de los cristianos y los miraban mal. Entonces el trabajo fue bien difícil y por esa razón yo no pude continuar la ingeniería. Muy bien, vamos a seguir conversando con nuestro invitado, nuestro personaje de hoy jueves, el pastor y reverendo también Óscar Jacobo Cuello, pastor de la Iglesia Evangélica Misionera Reformada ubicada allá en Villanueva. Vamos a hacer una pausa comercial. En unos minutos estamos de regreso. Usted está escuchando Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país. Ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa nacido en corazón de Secals para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 9987-3458 y al 9836-8634. Honduras Posible. Míranos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live en Honduras Posible, Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posible. Bueno, queremos agradecer como siempre a la gente que siempre está conectada con nosotros a través de Honduras Posible, Pleca Secals. Así que un saludo para toda la gente que está observando nuestro programa, siguiendo nuestra transmisión completamente en vivo a través de Honduras Posible, Pleca Secals. Hoy jueves de personajes en Honduras Posible, está con nosotros el pastor y reverendo Óscar Jacobo Cuello, pastor de la Iglesia Evangélica Misionera Reformada allá en la ciudad de Villanueva Cortés. Hablábamos en el bloque anterior un poco de su experiencia, su infancia. ¿Cómo fue su vida? Háblenos un poco de sus padres, de su familia. Sí, mis padres, personas que yo siempre admiré, ¿verdad? Principalmente mi madre, porque ella quedó huérfana y luego se la llevó la tía de ella a vivir con ella y se muere también la tía de ella. Pero el esposo de la tía le dijo: no, aquí quédate siempre con nosotros porque mis hijos son sus primos y aquí quédese siempre con nosotros. Entonces luego llegó el hermano de la esposa de mi tía y conoció a mi mamá y se casó con ella. Entonces ella fue una señora muy luchadora, muy emprendedora. Se preocupó por prepararnos a nosotros, aún con todas las dificultades y las limitaciones que ella pudo tener y nos preparó a todos, ¿verdad? Estudiamos, algunos pues estudiaron la primaria, no quisieron continuar en la secundaria, sino que se dedicaron a trabajar, pero otros sí, éramos 7 hermanos, ya murieron mis 2 hermanos mayores y una de mis hermanas, quedan 3 hermanas todavía y yo. Y ella pues, mi madre se esmeró en dejarnos, nos dejó una propiedad donde tenemos algún ganado y algunas propiedades, ¿verdad?, en cuanto a vida material. Y fue un gran ejemplo, nos enseñó a trabajar y ella pues fue una mujer muy honrada, lo mismo que mi papá. ¿Qué valores recibió de ellos que usted los ha trasladado también a sus hijos? Pues sobre todo, ¿verdad?, la honradez que había en ellos, el espíritu de trabajo, el esmero, las metas que mi madre se trazaba y mi padre hasta que las lograban,
ellos se sentían satisfechos y eso desde luego me motivó, ¿verdad? Que ellos ellos administraban bien el dinero, lo administraban bien y por eso lograron ellos muchos resultados materiales en su vida. Usted tiene, me decía antes de entrar en el programa, 35 años ya de matrimonio. 35, sí. 35 años. Háblenos un poco de su matrimonio. ¿En qué momento? Me dijo a los 19 años, acepta a Jesús. ¿A los cuántos años decide casarse y cómo sucedió? Pues matrimonio y mortaja, dicen. Del cielo bajan. Yo tenía 29 años cuando me casé. Iba a cumplir ya los 30 cuando yo me casé. Cuando comencé el ministerio, llegó una muchacha y una cipota, ¿verdad? De unos 17 años. Y se metió bastante con el Señor. Y cuando ella tenía ya 23 años, muy entregada a Dios, pues decidimos casarnos. Y tenemos ya, yo tengo 42 años de estar en el ministerio, ¿verdad? Y cuando ella llegó cuando yo comenzaba en el año 1977. Se convirtió en esa ayuda idónea entonces. Se convirtió en esa ayuda idónea. Y ahí estamos. Tienen 3 hijos. 3 hijos, sí. ¿Qué hacen sus hijos? Los 2 varones, uno de 34 años y el otro tiene 29 años. Son agrónomos los dos. Los dos, uno está dedicado a la propiedad, se trabajando con ganado, luchando con ganado, y el otro trabaja en el área de agrícola, ¿verdad? Maquinaria agrícola. Pero también trabajan los dos juntos tratando de levantar el asunto de la ganadería. Y la hija, que tiene 26 años, ella se graduó de psicóloga aquí en la Unitec y está sacando la maestría en España. Precisamente en el mes de agosto termina su maestría, seguramente ya en septiembre ya está de regreso ayudándome en la iglesia. Bueno, hablamos de que usted es un maestro y lógicamente tiene, me imagino, le da una profunda importancia al tema de la educación. ¿Cómo ve el tema de la educación en el país? Falta mucho. Le voy a decir, cuando yo estudiaba, yo recuerdo todavía, había un maestro que se llamaba Efraín Lagos, que él siempre nos dejaba una enseñanza moral en los actos cívicos. Siempre se celebraban actos cívicos todos los sábados. Y también hacían lo que llamaban arriates, ¿verdad? Que era área de agricultura, donde nos enseñaban a sembrar y todo eso. Entonces la educación le falta mucho, no hay una preparación, ¿verdad? Le falta mucho a la educación. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que cuando yo estaba dando clases en el Instituto Evangélico, un día yo le pedí al maestro Raúl Jacobs que me diera la oportunidad mejor de impartir las clases de actividades prácticas o de taller, porque la clase de ciencias naturales era bastante sacrificado, porque yo tenía laboratorios, y atender la iglesia y estar con los laboratorios era más difícil, ¿verdad? Entonces al final me dejó con las clases de taller.
Y en el programa de taller estaba la electricidad. Yo les enseñé a los alumnos la parte práctica de la electricidad, a leer los diagramas, a instalar lámparas, a instalar timbres, tomacorrientes, y eso les motivó bastante cuando ellos ponían el switch, instalaban el switch, prendían el switch y aparecía la luz. Para ellos eso les motivó mucho. Y muchos de los alumnos que yo tuve estudiaron ingeniería eléctrica. Y los he encontrado ahora, algunos son gerentes de algunos lugares donde venden implementos eléctricos. Y ellos están muy agradecidos porque dicen que ellos estudiaron la ingeniería eléctrica porque yo los motivé para que ellos estudiaran ingeniería eléctrica. Entonces, si la educación fuera más práctica y se tomara en consideración verdaderamente a los alumnos, si los maestros supieran lo que están haciendo, ¿verdad? Y se interesaran no en una parte teórica, sino que en la parte práctica, Honduras estuviera en otras condiciones y tuviéramos mejores alumnos, mejor preparados nuestros estudiantes. ¿Cree que hemos avanzado en el sistema educativo o hemos retrocedido en comparación a su tiempo, por ejemplo, de enseñanza? Hemos retrocedido, totalmente hemos retrocedido. Sí, es necesario. Para el caso antes nosotros teníamos las 2 jornadas. Yo estuve un tiempo estudiando las 2 jornadas. Yo recuerdo que incluso cuando estudiaba en el Colegio de Trinidad Reyes, había un maestro salvadoreño que se llamaba don Benjamín Acevedo. Él hizo bastantes himnos, bastantes cantos hondureños. Y don Benjamín Acevedo nos motivaba a nosotros para que nosotros fuéramos al área de música, si teníamos interés en aprender algún instrumento musical. Eso a mí me motivó bastante, ¿verdad? Porque para el caso no teníamos tal vez el dinero o a nadie le interesaba comprar una guitarra, pero en el colegio José Trinidad Reyes ahí había una guitarra, había una estudiantina, y eso nos motivaba. Ya cuando uno toca la guitarra, ya le va gustando, cuando hace algunos sonidos, cuando algún compañero le enseña algunos toques, eso le motiva y al final aprendí a tocar la guitarra. Bueno, creo que nos decía que era también uno de los pasatiempos o algunas cosas como el fútbol. Mencionaba también el requinto, que también aprendió a tocarlo. Sí, aprendí a tocar el requinto y fíjese que sucedió algo, ¿verdad? En aquel tiempo a mí me motivó bastante, había un grupo musical que se llamaba Los Iracundos de Uruguay. Y la música de esa gente, estoy hablando del año 1968, me motivó y yo aprendí a tocar la guitarra, ¿verdad? Por esa música. Si yo no aprendo a tocar la guitarra, no hubiera tenido un ministerio tan como lo tengo, ¿verdad? Ministerio, bueno, lo voy a considerar un buen ministerio con la iglesia. Y me contaba Renán Carías que también a él le motivó esa música de los años 68 y por esa música él también aprendió a tocar la guitarra. Ahora es un cantante profesional, ¿verdad? Cristiano, el hermano Renán Carías. Pero resulta que un día que él está está cantando, está en un concierto en California, llegó más o menos un señor, ¿verdad? Una persona ya madura en edad, y le dijo que la música de él le había motivado porque su hogar se estaba destruyendo y que le había motivado. Y él platicando, ¿y usted qué hace, hermano? No, pues yo me dedico a cantar ahí en la iglesia y estamos sirviendo al Señor. Y le dice,
y de veras, hermano, ¿y cuál es su nombre? Mire, le dice, yo fui integrante del conjunto Los Iracundos. Cuando le dijo eso, le motivó, ¿verdad? Y entonces, ¿de veras los iracundos de Uruguay? Sí. Entonces, Renan comenzó después a platicar con él, ¿verdad? Que la música de ellos le había motivado para que él aprendiera a tocar la guitarra. Y que ahora la música de Renan Carías le había ayudado al muchacho de los iracundos para reforzar, para ayudar, para mantener, para que su hogar no se destruyera. ¿Qué cosas? Dios siempre tiene algo allí especial. Imagínense cómo las dos se entrelazaron, ¿verdad? Ambos se ayudaron. Se ayudaron, ¿verdad? Y increíble, porque siempre lo vil, uno le quita lo vil de lo preciado y hay algo bueno. Hay algo bueno allí en lo vil. Bueno, muy interesante. Vamos a separarnos unos minutos, pero después de la pausa hablaremos un poco hablamos de 42 años de ministerio, estando ahora al frente de la Iglesia Evangélica Misionera Reformada, así que queremos conocer un poco también de liderazgo, cómo estamos a nivel de iglesia en el tema de liderazgo en nuestro país, en nuestra sociedad, el tema del liderazgo, el tema de los valores. Queremos consultarle a nuestro invitado sobre esta temática. Vamos a separarnos unos minutos. Usted está escuchando Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo, y los jueves tenemos nuestros jueves de personajes. Hoy con el pastor Óscar Jacobo Cuello. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa Honduras Posible. No nos cambie. Nacimos en medio de la crisis para ser solidarios. Hemos crecido para llevarte a destino. Somos más que legalidad. Más que compromiso. Más que servicios. Ante todo lo que está cerrado, somos una puerta abierta para ti. Hoy más que nunca, nuestro equipo de profesionales espera servirte. Secals, estamos contigo. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso en su programa Honduras Posible. Muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros, aquellos que comparten nuestras transmisiones. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo, y queremos que usted que nos ve, usted que nos escucha, usted que va allí en su vehículo hacia su casa a descansar, pues pueda unirse a nosotros en esta iniciativa de poder, en medio de esta cultura que muchas veces es de negativismo, una cultura de solamente extender la mano y no crear, poder impulsar esta cultura que hablamos de principios, de valores, de emprendimiento, de legalidad, de todo aquello que pueda y nos ayude a construir esa Honduras que todos soñamos y que por supuesto es posible. Hoy, en nuestro jueves de personajes, nos acompaña el pastor Óscar Jacobo Cuello, y conversábamos con él un poco acerca de su familia, pero queremos saber más del ministerio. Pero antes de hablar del tema del pastorado y cómo llega hasta ahí, si alguien preguntara quién es el pastor Óscar Cuello, ¿qué nos diría usted sobre eso? Sí, bueno, una persona que tiene muchos amigos. Yo tengo amigos por todas partes en Honduras, muchas personas conocidas, y en Estados Unidos, y me gusta mucho tener amigos. Eso es tan valeroso, tan importante, ¿verdad? Y ya desarrollándome
dentro de la comunidad donde estoy actualmente en Villanueva. Por cierto, solamente allí he ejercido el ministerio, en Villanueva. Primeramente, yo le quiero decir, ¿verdad?, que la iglesia, que el Señor se levanta, se da a conocer el Evangelio, la iglesia, y después, cuando la iglesia se da a conocer, somos reconocidos nosotros, los hombres de Dios, ¿verdad? Somos reconocidos. Porque cuando Dios me llama para Villanueva, yo pues en Villanueva me conocían como un joven normal, ¿verdad? Un joven normal, con todas las inquietudes y todas las travesuras y todo lo que un joven puede hacer. Y comienzo el Señor me llama a pastorear la iglesia. Hay un problema. En Villanueva Evangelio solamente habían 4 iglesias. Estaba la iglesia Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Reformada y la iglesia Emmanuel. 4 iglesias. Y tal vez cada iglesia lo más que tenían eran unas 40 personas, 40 miembros, 40 feligreses cada iglesia. Unas tenían menos, ¿verdad? 30 y así. Porque en Villanueva había un concepto bien equivocado en cuanto al Evangelio, que era para la gente pobre, para la gente que no aspiraba. Una persona preparada no podía ser un evangélico, que era para las personas de baja categoría. Perdone que lo interrumpa. Esa parte, ¿por qué cree usted que muchas veces se tiene ese concepto en relación al tema del cristianismo? Cristiano es para los pobres. ¿Una persona con recursos no puede ser cristiana? Es que lo que sucedía en ese caso en Villanueva es que todo el mundo era católico. La aristocracia de Villanueva era totalmente católica. Bueno, yo vengo de familia católica. Incluso tengo una prima que es monja. Y yo hice la primera comunión en la iglesia católica, me bauticé por la iglesia católica, me confirmé por la iglesia católica. Y mi familia es de la familia más católica de Villanueva. Y siempre en aquellos tiempos posiblemente, bueno, no es que posiblemente, sino que señalaban a los evangélicos que sufrieron tanto, ¿verdad? Los primeros evangélicos, las primeras familias que llegaron al evangelio, como que la iglesia evangélica siempre trataron de bajarle la autoestima a los evangélicos y de mirarlos mal, ¿verdad? Entonces por eso decían que los evangélicos no podían aspirar a más, que no podían ser personas importantes, que no podían ser tomados en cuenta, porque incluso los padres eso les enseñaron a los hijos a verbar. Pero ¿ha cambiado, cree usted, esa forma de pensamiento? Ah, sí, eso es lo que pasa. Mire, Dios nunca se equivoca. Yo fui una persona mundana, ¿verdad? Mundana, reconocido en Villanueva como una persona mundana, una persona metida en el alcohol, formé parte de un conjunto musical, lo que ahora llaman la banda, ¿verdad? Una banda musical, tocaba el requinto, entonces fui reconocido como un músico, y un músico era una cosa tremenda, ¿verdad? Tenían el concepto que el músico que era un enamorado, que era un bolo, que era un drogadicto, que era todos los males. Todos los males, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el músico era admirado, así como es admirado ahora en día un futbolista, digamos, de la selección de Honduras.
en ese tiempo era admirado. Yo recuerdo aquí en San Pedro que conjunto los Holiday, los Supremos, los 720, los Robin, el Grupo H, porque era algo, pero era bien bonito ese ambiente, ¿verdad? De los jóvenes. Era bien bonito porque eran más tranquilos que los jóvenes de ahora en día. Entonces, como yo fui tan mundano así, ¿verdad? Entonces, en la vida mundana se me respetaba. Jugué fútbol también en Villanueva, fui reconocido también dentro del ámbito deportivo del fútbol. Tenía un grupo de amigos y era el líder de los amigos, era el líder. Entonces, a mí se me respetaba. Pero luego que me tengo que venir para San Pedro a terminarme primaria por problemas que dije anteriormente, que no aguanté, que muchos me molestaban y un día reaccioné y herí a un muchacho, ¿va? Entonces, estando aquí en San Pedro, yo acepté a Cristo. Si yo hubiera estado en Villanueva no lo acepto, porque mi familia jamás me lo hubiera permitido, porque ellos eran muy católicos y no era posible tener un protestante en la familia. Entonces, y esto más, estando aquí en San Pedro, incluso formé parte de las filas del Partido Comunista. No me federé porque esa noche que me iba a federar, me fui a ver un partido de fútbol. Y el domingo acepté a Cristo. Y por esa razón, si yo me federo dentro del Partido Comunista, hubiera sido difícil salir de ahí. Entonces, con todo lo que yo era, todo lo que había pasado, y según era de mundano, cuando llego a Villanueva, de la misma manera, de lo agresivo que era en mi vida de juventud, así también me metí con el Señor y así fui en las cosas de Dios, ¿verdad? Comencé a pastorar el 77 y yo me metí en las cantinas, en los estancos, aún hasta en los bailes, a evangelizar gente, a hablar de las cosas de Dios. Aceptaron a Cristo 3 personas, 3 jóvenes y estudiantes, Jorge Núñez, Rigoberto Barahona y Luis Alonso Gómez. Y con esos 3 jóvenes andábamos en todas partes y habían veces que trataban de burlarse de nosotros, pero ¿quién se iba a burlar de mí? ¿Y quién me iba a decir lo contrario si yo había pasado por todo ese mundo y ya sabían quién había sido yo? Entonces las cosas comenzaron a cambiar, los jóvenes llegaron a la iglesia, comenzaron otros jóvenes en otras iglesias, comenzó a crecer el evangelio. Y mire, el Señor, para sellar todo esto, viene un día un presidente de un sindicato y llega a la iglesia. Él había estado dentro de la política también y acepta a Cristo. Y estando en la iglesia, en una reunión de matrimonios, lo van a buscar para que él acepte la candidatura a alcalde por el Partido Liberal. Entonces le dice él: miren, yo ahora soy evangélico, voy a platicar con el pastor, a ver qué dice el pastor. Si el pastor me dice que sí, yo acepto la candidatura. Y le dijeron: ¿y quién es el pastor? Jacobo Cuello. Si Jacobo Cuello es de familia liberal y te va a decir que sí. Entonces llegó a hablar conmigo, ¿verdad? Yo le dije: si siente que no lo va a afectar, no hay problema. Y entonces aceptó y ganó la alcaldía de Villanueva, estuvo 2 periodos y levantó o formó prácticamente lo que ahora se llama la AMON, y fue presidente de la AMON. Entonces en la iglesia aquel mito desapareció, porque teníamos la máxima autoridad civil de Villanueva dentro de la iglesia evangélica. Y ahora él estaba llamando al pastor para que fuera a orar en la toma de posesión las 2 veces que él ganó la alcaldía de Villanueva. Todo aquello se terminó, aquel mito. Ahora nosotros, el evangelio es respetado en Villanueva. Ahora al evangelio se le escucha. Ahora saben quién es el pastor Jacobo Cuello. Todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe, y hay un concepto totalmente diferente de lo que es el evangelio.
Hablamos ahí de liderazgo. ¿Cómo ve usted? Usted decía, fui agresivo, como era en el mundo, fui agresivo para poder, podríamos decir, conquistar. ¿Cómo ve el liderazgo nuestro? Las iglesias, la misma sociedad. Sí, la iglesia está avanzando bastante. Porque mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Para meter el saludo, Dios le bendiga, dentro de la iglesia costó. A la gente le daba pena que lo saludaran en la calle y que le dijeran Dios le bendiga. Costó mucho el saludo Dios le bendiga. Y ahora usted va a ver que hasta los periodistas, después de terminar su programa, pues nos vemos el siguiente día y que Dios les bendiga a todos. Usan el Dios le bendiga, pero costó mucho. Entonces la iglesia va tomando un liderazgo. La iglesia va siendo reconocida, ¿verdad? La iglesia ahora se va viendo lo que la iglesia significa, lo que la iglesia es. Ahora se están levantando líderes. Ahora, lo que sucede, ¿verdad?, que la iglesia debe mantener siempre su testimonio y ser firme, no dejarse mover fácilmente, ¿verdad? No dejarse mover. Porque mire que hay gente, le voy a contar, una vez llegamos nosotros a una fiesta que nos invitaron con los 3 jóvenes con que yo comencé el ministerio. Y ya tenían un plan preparado. Cuando llegamos, inmediatamente salieron a recibirnos y ya nos dieron unos vasos de Coca-Cola. Yo tomé el mío, el otro hermano el otro, y tomé mi trago de Coca-Cola, lo puse el vaso, el otro hermano también, el otro. Pero Jorge Núñez, cuando le hace así, inmediatamente siente que le habían echado whisky a la Coca-Cola. Y entonces le hizo así, entonces todos dijeron a reírse, los inconversos. Lo que le quiero decir con esto, que nosotros, nuestra posición siempre tiene que ser nuestra posición. El evangelio se debe respetar y nosotros debemos darnos a respetar y debemos levantar el nombre del Señor. Que no nos avergüence nada, ¿verdad? Nosotros estamos en lo que estamos y zapatero a tus zapatos. El inconverso podrá ser muy ingeniero, podrá ser muy doctor, pero él en su área y nosotros en la nuestra. Y como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pues nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio. Y los hermanos que se meten a política deben ser firmes ahí en los lugares donde ellos están. Deben ser firmes para que el evangelio vaya tomando raíces, porque si nos miran que claudicamos, entonces, hermanos, nos van a tomar como cualquier cosa. Bueno, muy interesante. Vamos a separarnos unos minutitos nada más, algo rápido para poder regresar al cierre. Hoy nos acompaña el pastor Oscar Jacobo Cuello desde Villanueva en nuestro jueves de personajes. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. Honduras Posible, una iniciativa social nacida en el corazón de Secals, un programa que impulsa en el país la construcción de una cultura dentro de otra cultura, una nueva cultura de paz y desarrollo fundamentada en 4 pilares. Número 1, legalidad institucional para crear organizaciones sólidas y perdurables. 2, emprendimiento para dignificación del ser humano. 3. Valores y principios como fundamento para la sostenibilidad del entramado social. Y 4. Métodos alternos de resolución de conflictos como fundamento de la paz social. Honduras Posible. Acompáñanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook. Honduras Posible. Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso en su programa Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo. Les invitamos también para que mañana nos puedan sintonizar en punto de las 6. Mañana estaremos hablando en nuestros viernes de métodos alternos para la solución pacífica de diferencias.
Generalmente al cierre de nuestro programa hacemos algunas consultas, algunas preguntas cortas para responderlas en 3 palabras. Pero antes de eso, nos quedan unos minutos. John Maxwell dice, el liderazgo es influencia. Usted decía antes que la iglesia debe ser de alguna forma enérgica, tener su posición. ¿Qué tan influyente está siendo la iglesia en un minuto? ¿Qué tan influyente está siendo la iglesia? Es decir, para llegar a la familia, para llegar a todos los estratos sociales y poder cambiar un poco la sociedad con el mensaje, con los valores que promueve la iglesia. Sí, está trabajando bien la iglesia, pero hay algo importantísimo. No debemos olvidar que los discípulos del Señor recibieron el Espíritu Santo y eso es lo que verdaderamente cambia a las personas y eso lo necesitamos ahora en día en nuestra juventud. ¿Hace falta más búsqueda? Hace falta más búsqueda porque eso se ha perdido. El derramamiento del Espíritu Santo antes era algo bien importantísimo dentro de la iglesia. Yo lo experimenté y eso cambió totalmente mi vida. Muy bien, en 3 palabras, la iglesia. La iglesia es vida. La familia. La familia es algo importante, la primera iglesia que nosotros tenemos. Liderazgo. Liderazgo es algo que debe darse a conocer dentro de la comunidad donde nosotros nos desenvolvemos. Matrimonio. El matrimonio es una fuerza que nos ayuda a nosotros para poder desarrollar lo que Dios nos ha dado. Honduras. Honduras, debemos llevarla en el corazón. Honduras debería ser por lo menos la 4ª parte de lo que es Estados Unidos. Por lo menos. 2 preguntas es un poco, de repente pueden ser un poquito complejas. Si tuviera que darle un consejo a un amigo, ¿qué consejo le daría? Le daría el consejo que busque al Señor, porque teniendo a Cristo nosotros lo tenemos todo, porque cambiaría su vida totalmente y sería una persona triunfadora, ya que yo lo he experimentado. Ahora vamos a cambiar un poquito. Si tuviese que darle un solo consejo a un enemigo suyo, ¿qué consejo le daría? Le daría el consejo también que busque a Cristo, porque Cristo transforma las vidas. ¿No le diría ahí que se cuide? No. Antes sí, ahora no. Antes sí. Ahora no. Ya el Señor ha hecho el cambio, ahora sí. Es distinto. Bueno, ha sido un placer poderle tener acá con nosotros en Honduras Posible. De verdad, creo que nos faltó un poco de tiempo para poder ahondar, porque también es usted una persona muy preparada a nivel teológico, es reverendo. Y bueno, es un placer haberle tenido con nosotros. Muchas gracias, hermano Delmer. Delmer es verdad. Sí. Delmer, es bien difícil su nombre. Me alegra mucho, ¿verdad? Y para mí, yo me siento en familia al estar con ustedes. Muy bien. Bueno, ha sido un placer poder tener con nosotros por acá al pastor Oscar Jacobo Coello. Recuerde, los jueves tenemos personas que por su influencia, por su trabajo, por su labor, por estar al frente de proyectos y por ayudar a la sociedad a encaminarse hacia esa Honduras que todos queremos, pues los tenemos acá con nosotros para que podamos conocer un poco de su vida, de su recorrido y aprender de cada una de esas anécdotas importantes que les han llevado a ser esas personas que son ahora influyentes en nuestra sociedad. Bueno, de esta forma llegamos al final de nuestro programa y les invitamos para que mañana puedan estar en punto de las 6 de la tarde en nuestra sintonía. A todos, muchísimas gracias, que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.